Só a chance de começar do zero aí hoje. Mas vai embora aqui, vai embora aqui, fica na sua. Se você quiser ir, retire. Ya. No, encenderlo más porque voy a utilizar igual la pizarra, así que para que puedan verlo. Así. Ya, bien, vamos a continuar entonces ya. Entonces, el sistema nervioso, como les dije, no es más que el conjunto de las neuronas que van a formar parte del sistema nervioso, ¿no? Se va a dividir en dos sistemas, que es el sistema nervioso central y periférico, como habíamos estado mencionando acá. El sistema nervioso central vamos a dar continuidad por el cerebro, los hemisferios y a su vez los lóbulos. ¿Listo? Y el cerebelo, ¿dónde estaba localizado? ¿En dónde? Debajo del lóbulo occipital, en la fosa craneal posterior. Y esa fosa, ¿por quién está formada? Por la concha del hueso occipital, por abajo y por encima, por un repliegue de la madre que se llama tienda del cerebelo. Y esa tienda del cerebelo, ¿qué separa, estimado? Esa estructura separa el hombre del cerebelo. Separa el cerebelo del lóbulo occipital, ¿no? Esa es la función de la tienda del cerebro, separar, dividir. Não tô na vida. É que não podemos escuchar la clase, chicos. Sí, ahorita que se vacíe lo vamos a abrir ya. Entonces, seguimos. Fíjense el sistema nervioso central en un corte. ¿Qué corte es ese? Ya han visto anatomía, ¿no? Sagital, muy bien. Si está cortado por delante es corte coronal. Y si está cortado transversal es corte axial, ¿no? Entonces, fíjense en esta imagen izquierda el sistema nervioso. ¿Quiénes más faltan aquí que forman parte del sistema nervioso? ¿Cómo te llamas? ¿Tú mismo? ¿Eh? Kevin. ¿Quién más falta? A ver. Ahí está el chanchullo, el mataburro. ¿Eh? ¿Te prestas mis lentes? ¿Qué es esto? ¿Cómo es eso, doctora? ¿Qué se llama? ¿Cómo te llamas? Isabel. A ver, ¿qué se llama la estructura? ¿De quién forma parte el bulbo raquídeo? Está bien, no está mal. Pero ¿de quién forma parte? Tronco del encéfalo, ¿no ven? ¿Y el tronco del encéfalo qué estructuras contiene? Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, muy bien. Mesencéfalo. Aquí está el puente, médula oblongada o bulbo raquídeo, esos dos nombres que reciben, ¿ya? Sin embargo, el sistema nervioso periférico, aquí todavía falta, ¿ya? Perdón, nos estamos olvidando de otra estructura. ¿Quién es? ¿Qué falta? Médula espinal, ¿ya? Médula espinal, ¿no? ¿Ya está la lista? Ya. Entonces, estas estructuras, como pueden ver, forman el sistema nervioso central. ¿Listo? Y el sistema nervioso periférico, ¿quiénes van a conformar? Pares craneales y los nervios espinales. Vamos a ver más adelante los nervios espinales desde que sale de la médula hasta que llega a su órgano efector, que es el músculo o una glándula, ¿ya? Va a tener diferentes formaciones. Están primero las raíces nerviosas, después de las raíces forman el nervio espinal, el conjunto de los nervios espinales forman los plexos, ¿qué? Plexos nerviosos, plexo cervical y plexo braquial, ¿no? Y de los plexos, ¿qué se forma, estimado? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gabriel, ¿qué se forma de los plexos? ¿Qué sabes? Los nervios espinales, ¿no? El nervio radial, el cubital, el medial
subcutáneo femoral, el nervio ciático, todos esos nervios son ramos terminales de los plexos, ¿ya? Y todo eso forma sistema nervioso periférico. ¿Listo? Seguimos entonces. El sistema nervioso central es lo que ya hablamos ahorita, eso lo van a ir revisando. ¿Listo? Fíjense en un corte, por una vista macroscópica del sistema nervioso y en una vista, en un corte ya transversal del encéfalo como tal. En la parte superior izquierda se van a determinar algunas áreas. El lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital y el lóbulo de la ínsula en esa imagen no se ve. Como les dije, ese lóbulo está enterrado entre el lóbulo frontal y entre el lóbulo temporal. Cuando se separan esos lóbulos, ahí abajo se encuentra el lóbulo de la ínsula. ¿Ya? El lóbulo frontal, ¿qué funciones básicamente va a tener? ¿Qué funciones va a tener el lóbulo frontal? Sin miedo, sin miedo. Por si acaso, aquí todos están aptos para equivocarse, ¿eh? Ya, porque el equivocarse no es prácticamente un error, más bien es una puerta de muchas oportunidades de aprendizaje. Entonces, no tengan miedo a equivocarse, que eso es normal. Yo me he equivocado cuando estaba ahí. ¿No? Entonces, Kenia, ¿cuáles son las funciones? De la conducta motora. Ya participa en la personalidad. ¿Qué más? La toma de decisiones. Sí, racionalmente. Ya, más que eso, ¿qué otras funciones? Doctora, ¿qué otras funciones más del lóbulo Yo frontal? acho que lenguaje también, ¿no? Ya, lenguaje. ¿En qué lugar o en qué hemisferio está el lenguaje? En la área del bronco. Área del Broca, muy bien. Ese es el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Generalmente la mayoría somos diestros, ¿no? Aquí cuántos son zurdos, izquierdos. La única. Después, la mayoría somos diestros. Por lo tanto, el hemisferio dominante en todos nosotros, excepto en ella, es el hemisferio izquierdo. Ella va a tener un hemisferio compartido, la dominancia la tiene compartida, un hemisferio 50 y otro 50. Así que si nosotros nos jodemos una parte del cerebro, hasta ahí llegamos. Pero ella no, puede volver a aprender con el otro hemisferio. ¿Ya? Cuidado, cuidado con los hemisferios. ¿Ya? Bien. El lóbulo frontal, básicamente, aparte del control del lenguaje, controla también la parte de la motricidad, de la motilidad voluntaria. ¿Y esa motilidad voluntaria dónde se encuentra? Aquí vamos a hacer un dibujito. Este es el surco central de Rolando. Esa es el área motora. ¿Ya? Área 4 y área 6. Área 4, área motora primaria y área 6, área motora secundaria. ¿Listo? Esa es su función más importante que tiene el lóbulo frontal, aparte del control del lenguaje, que es la motricidad. ¿Listo? El lóbulo parietal, que se encuentra detrás de este surco, ¿ya? Y que se divide en lobulillo parietal superior e inferior, controla ¿qué? ¿Qué función va a tener el parietal principalmente? Para a inteligência, não? Não Parietal orienta. participa. Las emociones, aprendizado. ¿Cómo se llama? Alexandra. ¿En qué participa el parietal? El lóbulo parietal. Participa en el control de la sensibilidad. ¿Y qué significa sensibilidad? La capacidad de sentir los impulsos o los estímulos provenientes del medio externo, ¿no? Tacto, dolor, temperatura. Eso es sensibilidad superficial, ¿ya? Y sensibilidad profunda, ¿qué es? Capacidad de sentir la vibración, sentido de posición, sentido de peso, ¿no?
sentido del reconocimiento de objetos a través del tacto sin que participe la vista. Todo eso se llama esterognosia, parognosia, baquiestesia, parestesia. Eso en el examen físico lo vamos a realizar mejor. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí, ¿no? Frontal aquí adelante, parietal acá atrás, temporal, aquí se encuentra la cisura calcarina, la cual va a dividir el lóbulo occipital. El lóbulo parietal les decía que básicamente tiene esa función de la sensibilidad, tanto la sensibilidad superficial como la sensibilidad profunda. ¿Listo? El lóbulo temporal, ¿qué funciones va a tener? Este es el que controla las emociones, la conducta, las relaciones interpersonales, y además se encuentra el área de la audición por un lado, que es el área de Hedge, donde se encuentra el área auditiva primaria. ¿Ya? Hedge se llama el área, ¿no? Y también es importante en la parte posterior el giro angular y supramarginal del hemisferio izquierdo, donde se encuentra el área del lenguaje, pero de comprensión, que se llama ese área Wernicke, ¿no? Entonces, esas dos áreas, tanto el área de Broca, que se encuentra en este lado, área de Broca y área de Wernicke, son las áreas del lenguaje en el hemisferio dominante, que en este caso es el izquierdo, ¿no? Y el otro lóbulo es el lóbulo occipital, ¿ya? Que su función principal es la integración de los estímulos visuales, ¿no? En este lóbulo tiene la capacidad de poder identificar y reconocer a través de la visión objetos, imágenes, dibujos, figuras, etc. ¿Ya? La primera vez que uno tiene contacto visual se va a almacenar en el área visual primaria, que se encuentra alrededor de la cisura calcarina. Cuando ya esa imagen se haga constante, ya uno va a tener el recuerdo de esa imagen, ¿no? Por lo tanto, va a reconocer en cualquier lugar donde vuelva a ver, donde vuelva a tener el contacto. Por ejemplo, a tu mamá no la recuerdas fácilmente hasta en tu imagen, ¿ya? ¿Por qué? Porque has tenido mucho contacto con ella, ¿no? A una amistad cercana, al hermano, al amigo, al novio, a la novia, etc., ¿no? Y eso se va a almacenar en la parte de área visual secundaria, ¿ya? Entonces, esas son las funciones básicas del cerebro como tal. Ahora, en este corte, fíjense que vamos a ver ahora la composición interna. Está formada por cuántos tipos de sustancia: blanca y gris, ¿no? La sustancia blanca, ¿qué contiene? La sustancia blanca, ¿qué es? ¿Por qué está formada? Por los axones. Axones, bien. ¿Y qué le da el aspecto blanco? Tercio. ¿Por qué se llama sustancia blanca? Por la mielina, correcto. La mielina es la estructura, bueno, en este caso la proteína que va, la célula en realidad, no la proteína, la célula que va a envolver al axón y le va a dar el aspecto blanco nacarado, ¿ya? Por eso se llama sustancia blanca. Y la sustancia gris, entonces, ¿qué será? Cuerpos neuronales. Por lo tanto, las neuronas que se encuentran en la corteza, aquí tenemos un conjunto de cuerpos neuronales, ¿no? Y sus axones van a formar la sustancia blanca, ¿ya? Esta sustancia blanca, fíjense que sale de toda la corteza, pero en esta parte interna se agrupan, ¿ya? Se agrupan y se hacen, bueno, casi se pegan. Y esa estructura es la cápsula interna, esta partecita.
Aquí está el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y el tálamo. Por esta estructura bajan las fibras. Ya por esta estructura. Entonces, ¿qué pasa cuando alguno de sus familiares, por ejemplo, que sufra de presión alta y bruscamente pierda el conocimiento y después convulsiona? ¿Qué pudiera haber pasado? Que pudo haberse rompido un vaso, ¿no? Si ha convulsionado y ha perdido bruscamente la conciencia, pero después notas que no mueve el lado derecho de su cuerpo, está paralizado, ni el brazo ni la pierna, y tiene la cara que otra. ¿Qué significa? Que pudo haber sufrido una hemorragia en toda esta parte, ¿no? Y eso es producto de un aumento de la presión arterial. Entonces fíjense cómo esta estructura tan pequeña, que se ve en la imagen, puede tener tantos síntomas floridos en toda la mitad del cuerpo. Porque por esta estructura bajan todas las fibras de la corteza para que llegue a su destino, ¿no? Por lo tanto, esa es la importancia de esa estructura. Cualquier daño que exista en ese lugar o cerca de ese lugar, las manifestaciones son bien evidentes, ¿no? Bien manifestadas. ¿Listo? Por otro lado tenemos a la médula espinal, ¿ya? La médula espinal es el conjunto de haces, ¿no? De los haces que van a subir al cerebro y los que van a bajar, ¿ya? Y de estos haces, hay haces que son sensitivos, o sea, fibras que son sensitivas y fibras que son motoras. Por lo tanto, hay fibras aferentes que van al sistema nervioso y las eferentes que regresan, ¿no? O que van a emitir una respuesta, ¿ya? Como se ve en la imagen, fíjese, tiene la médula una forma de H, ¿ya? En el centro tiene una forma de H también, que es la sustancia gris. Entonces, fíjense cómo en la corteza, la sustancia gris, ¿dónde está? Afuera. Y la sustancia blanca está adentro. En la médula espinal se invierte. La sustancia gris está adentro y la blanca está afuera, ¿ya? Para que se den cuenta más o menos, ¿listo? Entonces, todo lo que entra por aquí atrás, lo voy a guardar esto, ¿no? Todo lo que entra por aquí atrás es la vía aferente. Por lo tanto, aquí hay una neurona que es monopolar, pero tiene dos brazos, una externa y una interna que va a venir aquí, ¿no? Esa es la neurona que va a recoger la información, el sentido, por ejemplo, del tacto, el dolor, la temperatura, frío o caliente, ¿no? Esa información va a llegar a la médula y va a subir por uno de los haces. ¿Alguien conoce algún haz, alguna vía ascendente? ¿Eh? Córtico espinal. Esa es una vía descendente, una que ascienda. ¿Cómo? Aquí tenemos haces que se llaman espino talámico, ¿no ven? Anterior y lateral. Entonces, el anterior es este y el lateral es este, ¿ya? Entonces, la información viene, cruza la línea media y asciende hasta arriba, ¿no? Hacia el cerebro. Y la respuesta baja por otros haces. ¿Qué se llama? Mi nombre, ¿verdad? No, la vía córtico espinal, ¿no? Y esa vía córtico espinal forma la vía piramidal, ¿ya? Esa es la vía que viene de la corteza cerebral. ¿Por qué se llama piramidal? Porque sus células
tienen una forma de pirámide, ¿ya? Por eso se llama vía piramidal, porque las células que van a formar esa vía tienen una forma de pirámide, ¿ya? Y representa, bueno, hay dos, ¿no? Una que es anteromedial y anterolateral. Por ahí viene la vía descendente, ¿listo? Y a través de esa vía sale una respuesta. En este caso por aquí. Aquí se encuentra la neurona y sale la respuesta por la raíz anterior, ¿ya? Esa es su función de la médula. Entra la información por atrás, viaja al cerebro, informa lo que va a informar y la respuesta regresa por otra vía para que se traduzca a través de esta neurona una respuesta efectora, ¿no? Y esa es más o menos la forma en que funciona constantemente el sistema nervioso central. Imagínense la cantidad de estímulos que le llegan, de la luz, de la audición, de la visión, del tacto, ¿no? Y aparte los estímulos internos, que son los propioceptivos, los viceroceptivos, ¿no? Presta la hojita, pues. Toda esa información viaja constantemente. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Ya? Y esas... ¿No te pusiste? Entonces, esa es la manera en que trabaja el sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Eu tenho uma dúvida assim, doutor. Para que serve o lóbulo de la ínsula? El óvulo de la ínsula en realidad no tiene función específica, ¿ya? Está descrita porque es corteza. Y al ser corteza se le ha denominado así lóbulo de la ínsula porque se encuentra enterrado, ¿ya? Pero una función importante no tiene, pero sí tiene neuronas. Tiene células de sostén que permite la estructura al resto del sistema nervioso. ¿Listo? O sea, una función importante no la tiene. Pero participa en múltiples funciones como coadyuvante, más o menos. ¿Ya? Pero así que sea específica como el lóbulo frontal, temporal, parietal o occipital, no. Participa junto con todas estas en mejorar o disminuir algunas funciones. ¿Listo? Ya. Seguimos entonces. Essa é uma médula, doutor. El estímulo vai ingressar por las astas posteriores. Por las astas posteriores. Mas, Va al cruza a cerebro, médula cruza la línea media, y sube vuelve arriba y vuelve. anterior. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los haces de la vía piramidal, de la extrapiramidal. ¿Ya? Entonces seguimos, ¿no? El sistema nervioso periférico, lo que les decía hace rato, vamos a ver una imagen por ahí. Ya, fíjense, miren, el sistema nervioso periférico está formado por los pares craneales. ¿Cuántos pares craneales tenemos? Gabriel, ¿dónde está Gabriel? A ver, ¿quién es Gabriel? Gabriel, ¿cuántos pares craneales hay? A ver, ¿cuál es el séptimo? Axial, bien. El noveno. Los sofarinos, ya. Yasmín, Erika, Yasmín. ¿Quién es Erika? Erika, ¿cuál es el tercero? Fuerte, Erika, sin miedo. Oculomotor común, ¿no? ¿Ya? Entonces los pares craneales van a formar parte del sistema nervioso periférico. El primero y el segundo son pares craneales. Está bien, pero ¿se consideran pares craneales verdaderos? ¿Quién dice sí, quién dice no? Na verdade, eu não sei. Não sei. Mas porque não é esses pares. Eu não sei a diferença. No. No son pares craneales verdaderos. ¿Por qué? Porque son prolongaciones directas del encéfalo. Por lo tanto, se consideran pares craneales porque salen hacia afuera, ¿no?
pero no son los pares craneales habituales que salen del tronco del encéfalo. ¿Ya? Entonces, son pares craneales, sí, pero no son verdaderos pares craneales. ¿Ya? Todos los otros son verdaderos porque salen del tronco encefálico. Exacto. Ya, seguimos entonces. El sistema nervioso autónomo, ¿qué es? Exacto, el sistema nervioso autónomo, o también es vegetativo, ¿no? Puede ser, como decía, simpático y parasimpático, ¿ya? El simpático, ¿qué funciones básicamente cumple? Muy bien, lucha o huida, prepara a la persona para cualquier tipo de emergencia, ¿no? De repente estás caminando y te agarra un pelo y ¿qué haces? Ese rato saltas, ¿no? Eso es gracias al simpático. Y el parasimpático hace lo contrario, ¿ya? Generalmente participa en el proceso de la digestión, ¿ya? O sea que cuando uno almuerza, se sirve una cena, etc., para que pueda moverse todo el alimento, participa el parasimpático. Por lo tanto, este aumenta el peristaltismo, ¿no? ¿Ya? En el corazón, ¿qué hace? Disminuye la función. En la presión arterial, lo mismo, disminuye la presión arterial. Por lo tanto, es un sistema que es más bien pasivo, ¿no? Que se encarga de disminuir algunas funciones. En este caso, el corazón. Y también disminuye la presión arterial. En los bronquios, ¿qué hace? En la tráquea, en los bronquios, aumenta la contracción muscular o traqueobronquial y con eso la movilización del mucus, ¿no? Entonces, por lo tanto, aumenta eso, junto con la motilidad intestinal, ¿ya? Esas son las funciones más importantes que tiene el sistema parasimpático, ¿ya? Son sistemas autónomos, por lo tanto, no está controlado por la voluntad del ser humano, sino del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Él es el único que puede controlar. Ah, pero si nosotros queremos aumentar nuestra frecuencia cardíaca, ¿qué hacemos? Más o menos podemos aumentar de forma voluntaria, pero en realidad no existe forma. ¿Estamos? Bien, esas son algunas funciones que lo van a ir revisando, lo que les dije, ¿no? Simpático y parasimpático. La médula espinal, lo vamos a ver en este dibujito. Fíjense cómo la médula espinal tiene sus raíces anteriores, raíces posteriores, y en el lado derecho se ven los haces o las fibras. Los ascendentes en el lado izquierdo en color azul, el espinotalámico anterior, el espinotalámico lateral, espinocerebeloso, igual anterior, posterior, y en color rojo las descendentes, las que vienen de la corteza a la médula, el córtico espinal anterior, el córtico espinal lateral, el lóbulo espinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal, son hartas vías, ¿ya? De estas, las más importantes en resumen, de las ascendentes, el espinotalámico anterior y lateral, esa la tienen que saber, y el espinocerebeloso, también anterior y posterior, y en la parte posterior de la médula se encuentra el haz o los haces de Gold y de Burdach, o grácil y cuneiforme se llaman. Ellos transmiten la sensibilidad profunda. Y de las vías descendentes, de las que bajan, la más importante es la vía córtico-espinal o haz piramidal.
¿no? Anterior y lateral. Y otros haces que bajan que no son tan importantes, pero están presentes. ¿Listo? Seguimos. La estructura de la médula espinal, lo que estábamos revisando, el encéfalo, ¿ya? Esto más o menos es su división anatómica, perdón, morfológica del sistema nervioso central. Miren, fíjense que tienen vesículas, el prosencéfalo arriba, después viene el mesencéfalo, el romboencéfalo y la médula espinal. El único que es como mesencéfalo es así mesencéfalo, pero después del prosencéfalo se forman los hemisferios cerebrales y dentro de los hemisferios se encuentra el diencéfalo, que es el cerebro medio, ¿no? Donde se encuentran muchas funciones básicas. Y de la otra estructura, que es el romboencéfalo, se va a formar el puente, la médula oblongada, el cuarto ventrículo y el cerebelo. Y por último, la médula espinal. ¿Ya? Eso es una formación neurológica del sistema nervioso. Seguimos, fíjense el bulbo raquídeo, ¿ya? Este es un corte anatómico y esto es un corte en una vista macroscópica. El bulbo raquídeo, ¿qué pares craneales aloja? ¿Qué vamos a colocar? Tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo está formado por el mesencéfalo, ¿no? Después el puente y el bulbo raquídeo, ¿no? Ahora, vamos a empezar, bueno, aquí por el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo aquí hay una fisura, que es la fisura puntobulbar, ¿ya? Que separa el puente del bulbo raquídeo. ¿Qué núcleos o qué pares craneales va a arrojar el bulbo raquídeo? Linda, ¿dónde está Linda? ¿Qué se encuentra en el bulbo? ¿Qué pares? ¿Qué pares craneales? Sí, El 7 puede ser. un poquito más arriba. Ajá. 9, 10, 11 y 12. Entonces los últimos 4 pares craneales se va a alojar en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Ya. En el puente, a ver, ¿dónde está? Giselle. Tá fácil. Flávio, ¿dónde está Não sei. Flávio? Não sei. É lógico, né? Lógico. Sigues bajando. Vai subindo aí, Vai, tá sigue, lógico. sigue bajando. Aí 7, 8, Entonces, 7, 7, 8. 8. se encuentra el sexto par craneal. Sexto. Séptimo. Y octavo. Y falta quinto par craneal, ¿no? Entonces, estos 4 pares craneales vamos a colocar aquí. Se encuentran en el puente, ¿ya? Y en el mesencéfalo, ¿qué falta en el mesencéfalo? 1, 2, 3. 4 y el 3. El 3 y el 4. Entonces fíjense que es la estructura que va a albergar a los pares craneales desde el mesencéfalo, puente y médula oblongada. Y alguien se preguntará, ¿y el 1 y el 2? Entonces, el 1 y el 2 son las prolongaciones del sistema nervioso central, ¿no? Por lo tanto, no están aquí.
directamente van a hacer sinapsis con el sistema nervioso central. El segundo par craneal va a terminar en la corteza occipital, ¿no? Y el primer par craneal va a terminar en, en este caso en el sistema límbico, que forma parte del rinencéfalo, donde se hace consciente la olfacción. ¿Listo? Es parte del lóbulo temporal. Bien, entonces hemos visto más o menos un resumen general del tronco del encéfalo. ¿Ya? Pues la protuberancia, el cerebelo. ¿Qué es el cerebelo? El cerebelo es el órgano de qué? Órgano de los 3 días. De los 3 días o de el sábado por la noche, ¿no? Cuando se toman un buen fernet, ay, felices y contentos, con el cerebelo disfuncionando. Así es. Entonces, ¿en qué participa el cerebelo? Funciones del cerebelo. Motora. Coordinación, equilibrio, ¿qué más? Tono y postura. Entonces, por lo tanto, el cerebelo São palavras que vai Meu cérebro da manhã, aí ele pergunta o dia todo, eu fui. a força, equilibrio, coordinación, ¿eh? Después, tono y postura. Y me tienen que enseñar a hablar portugués, ¿eh? Como conversar en Río. Não estamos explicando. Doutor tem problema, então só português agora. Ya, me enseñan. Ya. Entonces fíjense que el cerebro tiene básicamente esas funciones. O sea que netamente se va a relacionar con el músculo, ¿no? ¿Ya? A través del equilibrio, coordinación, tono y postura. ¿Ya? Cuando empieza a disfuncionar el cerebro, hay trastornos de uno o de todos estos. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra localizado? Lo que decíamos hace un momento, en la fosa craneal posterior. ¿Dónde se encuentra la fosa craneal posterior? En la concha del occipital, ¿no? ¿Por debajo de quién? De la tienda del cerebelo. Y detrás del cuarto ventrículo. Este es el cuarto ventrículo, ¿ya? Detrás del cuarto ventrículo se encuentra el cerebelo en la fosa craneal posterior. ¿Listo? ¿Cómo se va a comunicar con el sistema nervioso? A través de 3 pedúnculos. Aquí tiene uno superior, uno medio y otro inferior. A través de esos 3 son 3 pies, 3 puentes que tiene de conexión. 2 superiores, 2 medios y 2 inferiores. A través de esas 3 estructuras va y viene información al sistema nervioso, a la médula espinal y viceversa, ¿ya? De la médula espinal también llega información al cerebro, del cerebro también llega información al cerebro. Por eso todo está coordinado, ¿ya? ¿De dónde viene la función motora? Del área frontal, ¿no? Para que esa función motora sea lo más exquisito, lo más fino posible, el cerebelo le da su toquecito para que sea fino y no sea feo el movimiento, por así llamarlo, ¿ya? Entonces esa es la función del cerebelo, ¿listo? Mesencéfalo lo hemos visto, el diencéfalo. El diencéfalo es el cerebro medio, ¿ya? Y el diencéfalo a su vez va a estar formado por otras estructuras. El diencéfalo, como es el cerebro medio, va a estar formado a su vez por el hipotálamo, ¿ya?
por el epitálamo, por el subtálamo, ¿ya? Y aquí hay otro que es es una parte anterior del tercer ventriculo, no me acuerdo su nombre ahorita me voy a recordar. Pero de todos el más importante es el hipotálamo. ¿Por qué? Porque es el que controla la función neuroendocrina, ¿no? Todas las funciones hormonales vienen del hipotálamo, ¿ya? La función hormonal del tiroides, de la glándula suprarrenal, de la función de las gónadas, la producción de estrógeno, progesterona, en el caso de las muchachas, y de los superhombres, testosterona, ¿no? Entonces esa es la función que tiene el hipotálamo, ¿ya? El control, ¿ya?, de la segregación de hormonas, diferentes hormonas del organismo. ¿Listo? Seguimos. Ahí se encuentra, ¿ves? Ahí el tálamo. Pero el tálamo no forma en sí parte del diencéfalo, ¿ya? Ahora actualmente el tálamo es otra estructura aparte, que ya no es parte del diencéfalo. Antes se creía que sí era parte del diencéfalo, pero en realidad el tálamo es otro órgano, que ya no es parte del diencéfalo, ¿ya? Entonces más o menos esa es la división del diencéfalo o cerebro medio. Ese es el cerebro, lo que ya hemos hablado, de los glóbulos que les he explicado, la estructura interna. Eso no va a ir regresando, eso es algo de detalles anatómicos, ¿ya? Dónde se encuentra cada área, pero lo que les dije es lo más importante, ¿ya? Sustancia gris, sustancia blanca, la parte interna por donde bajan los haces, ¿ya?, que es donde se van a producir la mayoría de los síntomas, y después los detalles anatómicos de los ganglios de la base. Los ganglios de la base son un conjunto de cuerpos neuronales que tienen funciones básicas también: el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido. Esos son los ganglios de la base, ¿ya? Y de estas estructuras también salen neuronas. Las neuronas están destinadas principalmente a controlar el movimiento, ¿ya?, igual que el cerebelo. Es por eso que en el Parkinson, por ejemplo, existe una disminución de la función de las hormonas, de las neuronas que producen dopamina, ¿no? Por lo tanto, esa disminución hace que exista temblor en el reposo. Y eso es el típico temblor del Parkinson, ¿no? Es por un trastorno de los ganglios de la base, por una poca cantidad de dopamina principalmente, ¿ya? El sistema ventricular, esto nos falta, esto no hemos visto. ¿Y el sistema ventricular qué es? ¿Qué representa? Bien. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexo coroideo. Muy bien. Luciana. Sí. ¿Dónde más? No sé. Aparte del plexo coroideo, ¿dónde más se produce? ¿Alguien sabe? Ariel. ¿Cómo está Ariel? ¿Cómo es Ariel? ¿Dónde se produce? Se produce en el plexo coroideo por un lado, 80%, ¿ya? Y el 20% ¿dónde se va a producir? En células ependimarias, o sea que lo que reviste las cavidades ventriculares son células ependimarias. Por lo tanto, estas células van a formar también el líquido cefalorraquídeo. Y el mismo parénquima cerebral forma su propio líquido. Entonces, esto constituye un 20% en la formación de LCR, ¿no?, que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Por dónde circula? ¿Dónde va a nacer? Nace en los ventrículos laterales, ¿no? En esta imagen pueden ver a los costados dos ventrículos que tienen una forma de C, que viene del lóbulo frontal hacia el lóbulo temporal, ¿ya?
Y estos ventrículos laterales tienen tres componentes, si se puede decir, que están formados por el cuerno anterior, que está en la parte frontal, el cuerno temporal, que está en el lóbulo temporal, y el cuerno occipital, que está en el lóbulo occipital, ¿no? Fíjense acá. La parte temporal se llama cuerno temporal o asta temporal. El que está en la parte frontal es el cuerno o asta frontal. Y el que está atrás, en la parte occipital, es el cuerno o asta occipital. Entonces tiene una forma de C, ¿no? ¿Por quién se va a comunicar con el tercer ventrículo? ¿Qué estructura? Conduto de Silvio? ¿Conducto? De Silvio? No, antes. A través de los agujeros interventriculares o agujeros de módulo, ¿no? Se comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo con el cuarto a través de quién? Ahí es concilio, ¿no? Ahí también se llama conducto de Silvio, porque permite comunicar el cuarto con el tercero. ¿Y por dónde sale después? Raúl. Por one letter. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale el líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular? Tiene que haber sí o sí agujeros, ¿no? No hay de otra, no puede haber otra cosa que no sea agujero. ¿Ya? Entonces, este es el cuarto ventrículo que tiene una forma de rombo. En los costados, ¿cómo se llaman estos agujeros? Agujeros de Anushka. ¿Ya? Aquí lo mismo. Y aquí abajo hay otro agujero que se llama Magendie, ¿no? Agujero de Magendie. ¿Ya? A través de estos tres agujeros, el líquido cefalorraquídeo sale del sistema ventricular y va a dirigirse al espacio subaracnoideo, ¿no? El espacio subaracnoideo, fíjense, sale por los agujeros, baña la médula, sube, regresa a las cisternas de la base, al espacio subaracnoideo y por último se va a reabsorber. ¿Dónde se reabsorbe? En unas estructuras que son venosas, ¿no? ¿Qué se llama esto? Que tiene sangre venosa. No es una vena como tal, es más grueso que una vena. Senos venosos. Entonces, este es el seno sagital superior. Fíjense en la imagen de arriba de una estructura venosa. Todo el líquido que sale por aquí, va a regresar y se va a reabsorber en esa estructura. Es el seno sagital superior. Y se produce nuevamente y se reabsorbe. Se produce, se reabsorbe. Se recambia constantemente. 3 veces al día se produce el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O sea que existe en todo el día entre 450 a 550 ml de líquido cefalorraquídeo. Y en cualquier momento del día entre 150 a 250. ¿Ya? Eso es la producción de LCR. Cualquier trastorno en su producción, en la circulación o en la reabsorción produce hidrocefalia, ¿no? Que no es más que el acúmulo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. ¿Listo? ¿Está bien? Hasta ahí es la organización del sistema nervioso central. Dudas, preguntas, comentarios.